¿Quieres hacer unas tortitas de papa pero siempre se te desbaratan? Mira cómo puedes hacerlas fácilmente, crujientes por fuera y bien suavecitas por dentro sin que se te rompan. Vamos a poner a cocer las papas y lo vamos a echar con todo y cáscara. Así de esta manera la papa no va a absorber bastante agua y vamos a poder hacer mucho mejor las tortitas. Vamos a dejar así unos minutitos y ya que esté lista, ahorita regresamos. En lo que las papas están listas, mientras vamos a poner a tatemar estas 2 piezas de chile poblano, porque estos son los que le van a aportar muchísimo sabor a estas tortitas. Engrasarlos un poco ayuda muchísimo para que de esa manera se puedan asar más rápido y uniformemente. ¿Cómo nos podemos dar cuenta cuando las papas ya están listas? Es súper fácil, mira, porque lo único que tienes que hacer es insertar un tenedor y si el tenedor sale fácil es que la papa ya está lista. Miren, aparte ya se empiezan a pelar solitas y en este punto entonces lo que ya podemos hacer es ya retirarlas del agua. Vamos a dejar a que se enfríen un poco para poderlas pelar. Las papas ya se enfriaron un poquito y ahora sí ya podemos empezar a pelarlas. Miren cómo se empiezan a pelar bien facilito, pero todavía están calientes, todavía se ve el vaporcito. La vamos a pelar y las vamos a ir separando para poderlas sazonar. ¡Ay, ahorita es caliente! Con la ayuda de un tenedor o de un machucador de frijoles vamos a aplastar un poquito la papa para poderla sazonar y poder ir agregando todos los ingredientes que vamos a ocupar para darle sabor a esta delicia. 2 cucharadas de mantequilla. Puedes utilizar mantequilla con sal o sin sal, cualquiera de las dos. Para este tipo de recetas no hay ningún inconveniente. Agregaré un poquito más de sal para que quede bien sazonadita. Un poco de consomé, esto ustedes se lo pueden agregar a su gusto. Y agregaremos el chile poblano que ya está totalmente en pedacitos pequeños, porque de esta manera nos va a ayudar muchísimo para poderlo incorporar. Bueno, empezamos a mezclar. Si tienes un machucador de frijoles es mucho mejor porque de esa manera lo vas a poder incorporar todos los ingredientes más fácil. Es muy importante que no vayas a dejar ni un trocito de papa que esté entero para que de esa manera puedas formar las tortitas más fácil y queden todas bien parejitas. Mira, ya cuando está listo, entonces así es como las vas a poder ir formando y mira cómo queda bien parejito, ¿ok? Entonces ya está listo esto, entonces vamos a empezar a formar las tortitas. Este es el secreto para que las tortitas queden bien firmes, que no se desbaraten y sobre todo que queden bien crujientes. Lo que voy a hacer es tomar una bolita más o menos como de este tamaño, que vienen siendo como de unos 50 gramos. La vamos a tortear, vamos a ir moldeándola para extenderla. Vamos a empezar a hacerlo de esta manera para conseguir hacer como un tipo cuenquito en la parte del centro. No hay necesidad de dejarla totalmente derechita porque ahorita la vamos a seguir formando. Lo único que queremos es extenderla para hacer un huequito en la parte del centro. Posteriormente vamos a agregar un poco de queso. Miren, ustedes le pueden poner toda la cantidad de queso que quieran. Yo estoy utilizando queso Monterrey, este le da muchísimo sabor. Pueden usar queso Monterrey, queso mozzarella o incluso el queso ranchero, que la verdad ese tipo de quesos le da muchísimo sabor a este tipo de comidas. Vamos a sellarlo, vamos a empezar a sellarla y dejar en la parte del centro el relleno. Miren, es muy facilito. Vamos a armar otra vez la bolita. Nos va a ir quedando de esta manera. Lo que vamos a hacer es que la vamos a empezar a extender para ir formando la tortita. Le vamos a ir dando forma con los dedos. Así es como nos va a quedar. Vean ustedes. Primeramente lo que vamos a hacer es que vamos a bañar la tortita con bastante, bueno, con un poco de harina. Yo lo hago de esta manera para que no se me vaya a desbaratar. Y la vamos a bañar así, miren. ¿Ok?
Ya que la tortita la tenemos lista, la vamos a pasar por el huevo. Vamos a procurar que esté bien, pero bien bañadita del huevo. Este paso es muy necesario para que el siguiente ingrediente se pueda incorporar muy bien. Vamos a pasar la tortita por el pan molido. Este doble sellado le va a ayudar muchísimo a la tortita para que no se desbarate. La hace más firme. Lo que va a hacer el pan molido es que la va a hacer más compacta y de esa manera nos va a ayudar mucho para que no se vaya a desbaratar. Miren, a mí me gusta agarrarla y primero sellarla toda y ya después con muchísimo cuidado y empezarla a hacer así, miren. Así es como te va a quedar. Queda bien cubierta por ambos lados, miren. Entonces vamos a terminar de hacer todas las tortitas y ahorita que ya estén listas vamos a ver cuántas nos salieron con estas 4 piezas de papa, ¿ok? Las vamos a ir poniendo en una superficie plana para evitar a que se nos vayan a partir y así es como las vamos a ir dejando, ¿ok? Miren. Si ustedes empiezan a ver que se empieza a partir un poco la tortita, lo que pueden hacer es que antes de pasarla por el huevo, ustedes la pueden ir aplanando y sellando de esa manera. Miren, por ejemplo aquí se está empezando a partir. Lo que voy a hacer es que yo misma la voy a empezar a unir con los dedos, porque si la dejo así, al momento de que la pase por el huevo y luego de ahí la ponga con el pan molido, va a quedar con esa partidura y ya cuando la vayan a poner a freír, pues por ende se va a partir toda. Entonces es mejor antes de pasar a esos pasos darle una selladita y dejarla bien compacta y así evitamos a que se nos vaya a desbaratar. Por ejemplo aquí ya cerré, aquí ya sellamos esa partidura, se pueden dar cuenta, y ya de esa manera evitamos que al momento de que vayamos a pasar a los siguientes pasos no se nos vaya a partir para nada. Entonces miren, me salieron 8 piezas con estas 4 papas, pero una de ellas salió más pequeña, así que vamos a poner que son como 7 piezas y media. Les quiero mostrar cómo es que también pueden hacerlas de este tamaño y miren, también quedan súper bien. Pero pues yo decidí hacerlas más grandecitas. Vamos a poner aceite a precalentar en un sartén que sea más o menos aproximadamente de aceite lo de 1 centímetro o la altura de un dedo o un dedo y medio para que se puedan freír bien las tortitas. Una vez que el aceite ya esté caliente, entonces las vamos a poder sumergir, ¿ok? Está previamente caliente, ya se siente que quema en la palma de la mano, entonces ya está perfecto para empezar a agregar las tortitas. Empezar a sumergir las tortitas y las vamos a ir dejando así de 2 a 3 minutos para cada lado, ¿ok? La temperatura es muy importante dejarla a media para que se puedan freír uniformemente, que queden bien doraditas, pero que no se vayan a quemar. Le vamos a dar una selladita por la parte de arriba para que al momento de que la vayamos a voltear no se nos vaya a romper, ¿ok? Para darte cuenta cuando la tortita ya está lista, tiene que tener este colorcito cafecito, doradita, sí, miren qué bonita se mira. Esto quiere decir que ya está bien doradita. Lo que voy a hacer es que las vamos a empezar a reservar y la vamos a empezar a poner aquí. Esta también ya está lista. Miren su color bien doradita. Aquí para irla reservando, vean. Y ya están todas las tortitas del Papa. Estas son todas las que nos salieron. Vean ustedes nada más. ¡Qué delicia! ¡Uy! Está bien caliente esto. Miren, les voy a mostrar cómo es que se miran. Están pero sí bien doraditas. Y miren cómo es que ninguna se desbarató. Quiero mostrarles a ustedes cómo salieron todas bien enteritas. Miren esto. Cómo están suavecitas por dentro.
Oh my god, oh my god, oh my god. Wow. Miren el queso. Están tupidas de queso. La verdad es que quedaron súper deliciosas. Así es que cuéntanos qué te pareció esta receta que les compartimos el día de hoy. No olvides dejarnos en los comentarios con qué te gustaría acompañarla. Nosotros la acompañamos el día de hoy con un arrocito rojo. Si quieres seguir viendo más recetitas deliciosas como esta, no olvides darle click al videito que te vamos a dejar aquí abajo. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte. Regálanos tu like. Nos vemos hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Bye bye.